Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 7 de junio. La lección para hoy se titula Pecado, sacrificio y aceptación. Oremos. Dios que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, elevamos nuestra súplica hasta el trono de la gracia, suplicando, Señor, su misericordia, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios eterno, porque es a través del reino de la gracia que recibimos no solamente el perdón, sino a través de la mediación de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Somos fortalecidos y somos transformados de gloria en gloria. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Su anhelo, Señor, es que volvamos a vivir con usted eternamente. Capacítanos, Señor. Santo Espíritu, vive en nuestras vidas, para que podamos vivir para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y en su nombre lo pedimos todo. Amén. Pecado, sacrificio y aceptación. Cuando Dios creó al ser humano, el propósito de Dios era que el ser humano viviese eternamente cerca de Dios. Por eso Dios venía y compartía con ellos en el jardín del Edén. Para ello debían de vivir los seres humanos en amor, en armonía, en unidad, en obediencia a su Creador. Dios dijo: todo lo que hay aquí es para ustedes, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no comerás. Pero el hombre, el ser humano, desobedeció y pecó. Antes que el pecado viniese por la desobediencia, el ser humano no tenía necesidad de sacrificios, porque vivía en unidad con Dios. Pero cuando ya el hombre desobedeció, Dios creó para poder rescatar al hombre del pecado el sistema de sacrificios.
porque era el medio para que el hombre pudiese ser perdonado y que pudiese vivir en armonía con Dios, en esa situación ya débil, caída. Por eso en Génesis 3:15 nos dice: enemistad pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí, a partir de allí, hubo una promesa de parte de Dios que iba a venir la simiente de la mujer para pelear, luchar y vencer a Satanás. Y esa lucha era por la raza humana. A partir de allí en el Edén fue necesario los sacrificios. Allí murió el primer cordero. Como eran 2 personas que habían pecado, murió el cordero. Dios quitó los delantales de hojas de higuera y los vistió con túnicas de pieles. Fue necesario el sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y a partir de allí hasta el día de hoy es necesario que nosotros vayamos por medio del derramamiento de sangre. El Cordero le iba a recordar al ser humano al Cordero de Dios que iba a venir a derramar su sangre. Por eso en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que se hacían en el santuario les debía recordar que sin derramamiento de sangre no había perdón para sus pecados, y que iba a venir el Salvador, el Mesías, el sustituto, su sustituto para morir. Nosotros ya no derramamos la sangre de los corderos, porque el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya vino y murió en la cruz del Calvario, cargando en su cuerpo los pecados del mundo. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es reconocer que Él dio su vida por mí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que veamos qué nos dice la lección. La forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios de animales. Le debía de recordar que la paga del pecado es muerte, pero que Dios había establecido ese medio para que el pecador no muriese, sino que muriese un sustituto por él. Por eso ese animalito que moría
debía de recordarles a ese sustituto que habría de venir. Ellos miraban hacia el futuro y debían de confiar en Él. Las ofrendas de sacrificios israelitas se detallan ahí en el libro de Levíticos, desde el capítulo 1 al capítulo 7. Se prestaba especial atención al uso y la disposición de la sangre de los diversos tipos de sacrificios. Dios por eso llamó al pueblo a que le hiciesen un santuario para habitar en medio de ellos, para que allí en el santuario encontrasen al amigo, al Salvador, al protector, a su Dios. Así es de que nos sigue diciendo aquí la lección. De hecho, el papel de la sangre en los rituales de sacrificios es una de las características unificadoras de los sacrificios israelitas. Por medio del derramamiento de sangre, dice, se unificaba nuevamente al pecador con Dios. El pecado aleja, separa, pone una muralla entre Dios y el hombre. Pero Dios creó al hombre para mantener una amistad. Pero el pecado hizo una separación. Ahora Dios, por medio del sacrificio, permite nuevamente al ser humano pecador vivir cerca de Él. Por eso tiene características, los sacrificios tiene características unificadoras con Dios. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del pacto y la ley que los regulaba, podía ser restaurada la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Ese sacrificio era caro. El hombre no podía estar pecando y estar trayendo un sacrificio porque era costoso. Todo eso enseñaba muchas cosas. Y también nos debe de recordar a nosotros que el precio que se pagó por nuestra salvación es costosa. Valió la vida del Hijo de Dios. Los sacrificios, dice, con sus ritos, eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y la culpa. Dios siempre buscando estar cerca de nosotros, cerca del ser humano, pone todos los medios para que nosotros le busquemos, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos felices. Porque aquel que vive en pecado no es feliz. Esto, dice, los sacrificios se instituyeron para limpiar
al pecador, ya que se transfería el pecado y la culpa individual al santuario, al rociar la sangre sacrificial, y así se restablecía la plena comunión y la alianza del pacto del penitente con el Dios personal, que es el Señor que salva. Así es de que vemos el pecado. Todos somos pecadores. No hay ni siquiera un justo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del sacrificio. Todos necesitamos del Cordero Pascual. Necesitamos hacer nuestro, hacer mío ese sacrificio. Cuando acepto que Él dio su vida por mí, le estoy reconociendo como mi sustituto. Me estoy reconociendo pecador. Y por ser pecador, merezco la muerte. Pero Él, en su infinita misericordia, carga con mis pecados. ¿Cómo nos ayudan, dice ahí la lección, estos conceptos expresados anteriormente a comprender las preguntas al final del estudio de ayer? Allí encontramos cuando el Señor dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? ¿Qué importancia para el futuro tenía lo que hacía el pueblo de Israel? Veamos qué dice Isaías, capítulo 53, del versículo 4 en adelante. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El libro de Isaías, este profeta, ¿de quién estaba hablando? Hablaba del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que habría de derramar su sangre.
todos los símbolos, todos esos sacrificios que se ofrecían, tenían un propósito: poner en la mente del ser humano pecador, de su pueblo, que vendría el Mesías, pero no como un rey temporal, sino que vendría como el Cordero de Dios, que vendría a dar su vida para que podamos tener a través de Él, a través de su sacrificio, perdón y salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vemos entonces que en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo, se hablaba del Cordero Pascual, del Salvador que vendría a dar su vida. Pero ¿por qué los suyos no le conocieron? Porque Él dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Recordemos que hay alguien que quiere entenebrecer la mente de los que buscamos a Dios. Quiere mantenernos a oscuras con respecto al Salvador. Por eso es que nosotros necesitamos depender de Cristo, depender de un escrito está, vivir por fe, confiando nuestra vida en Jesús, para no ser engañados. Porque el pueblo de Dios de antaño fue engañado. El enemigo colocó en sus mentes mentiras, diciendo que vendría como un rey poderoso, que iba a quitar la opresión del yugo de los romanos, de ellos, y que ellos serían una nación que dominaría a sus enemigos. Eso colocó en la mente, pero la realidad es otra. Dios mandó a su Hijo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y cómo lo iba a encontrar? ¿Cómo lo iba a salvar? Al dar su vida. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que el derramamiento de sangre solo era un símbolo. Solo era para que el pueblo tuviese presente que los pecados, que el pecado que él había cometido llevaba a que el ser humano muriese, pero que había un sustituto, porque él lo llevaba al santuario, lo ataba y con el cuchillo lo degollaba. Y miraba cómo esa sangre, porque él ponía sus manos sobre la cabeza del animalito, en símbolo de que traspasaba su culpa, sus pecados, sobre el animalito inocente. Y además de eso, tenía que morir el animal por el pecador. Tomaban de esa sangre en un depósito para ser ofrecida en el santuario. Esa era labor del sacerdote. Quedaba la persona limpia, pero había muerte. El cordero murió
por el pecador, el cual era un símbolo nada más del que vendría a dar su vida. Y lo decía allí en el libro de Isaías, capítulo 53. Como dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nosotros tenemos que venir a Cristo, dar gracias a Dios diariamente, porque es a través de su sacrificio que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que venir a Él reconociendo nuestro pecado, sentir dolor por lo que hemos cometido y confesárselo a Él. Sigue diciendo la lección: los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y la culpa. Así era como era librado, con los sacrificios que eran llevados al santuario. Pero ahora, tú y yo tenemos lo que ya realizó el Hijo de Dios y aceptarlo por fe. Dice: cambiaban el estatus al pecador de culpable y digno de muerte a perdonado y restaurado en la relación de pacto entre Dios y el ser humano. Pero había un sentido en el que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética. ¿Por qué de naturaleza profética? Porque la muerte de los animalitos anunciaba que vendría el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que vendría a morir, a vivir, a morir por la humanidad. Y ya nosotros ya no vemos hacia el futuro, vemos hacia lo que ya pasó hace 2000 años atrás, cuando el Hijo de Dios fue llevado allá al Calvario, crucificado en una cruz y muerto, y Él derramó su sangre para que usted y yo podamos tener vida eterna por medio de Él, por medio de su sacrificio. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Se llega a Dios por medio de Jesucristo. Él es el Cordero Pascual, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad. Pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador. Y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo.
Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 924. En cada Pascua y fiestas de las cabañas se mataban miles de animales y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 540. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 184. Así es de que, mis queridos hermanos, fueron necesarios los sacrificios, porque fue el medio que Dios estableció para tener una relación con el ser humano pecador. A través de sus sacrificios anunciaba que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Ponte en el lugar, dice la lección. Ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales en el santuario, al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida. ¿Qué lección les enseñaba supuestamente sobre el costo del pecado? Pongámonos en ese tiempo y veremos cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, se acercó a ese pueblo, vivió cerca de ellos para cuidarlos, para llamarlos a que mantuviesen una relación de pacto con Él. Así a nosotros, Él se acerca para que nosotros también sintamos hoy en el siglo XXI la cercanía de Él. Él nos perdona si venimos a Cristo, porque Él es el Cordero Pascual. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el perdón, hallaremos su amor y conviviremos con Él. Habrá gozo, habrá paz, habrá perdón para nosotros. Busquémosle. Somos pecadores, pero no por ello ya estamos desechados. No, Él
ha abierto una puerta, y esa puerta es Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.